Buenas tardes, los saludamos formalmente, los recibimos en esta emisión de Los Días Contados, en una semana en la que vamos a tener el miércoles un paro general de actividades dispuesto por la CGT con movilización y con lo que presumimos nosotros será un altísimo nivel de acatamiento, entre otras cosas, no solo por las condiciones generales que vive el país, por la situación de preocupación, hartazgo, desilusión y protesta de buena parte del pueblo argentino, me atrevería a decir la mayoría, sino porque hay además situaciones que en algún punto concurren a eso, como por ejemplo la paralización total del sistema de transporte de pasajeros, con lo cual va a notarse sobremanera la medida de fuerza. Esto hace que, sumándonos nosotros o tomando como referencia las organizaciones gremiales que concurren al trabajo aquí en el canal, prensa particularmente, la que nos nuclea a nosotros, los periodistas, es probable que el miércoles haya una emisión diferente o no esté la habitual de Los Días Contados al aire. Por eso tenemos lunes y martes, después jueves y viernes, para ya ir acercándonos a partir de mañana también, cuando falten menos de 20 días para la elección general, al pensamiento, a las definiciones, a lo que podría llegar a ser la nueva etapa en una elección completamente diferente a la anterior. Yo no dejo de lado como precedente, como antecedente, como punto de partida lo que ha sido la primaria del 28 de abril, pero sí digo que esta es una elección diferente completamente en algunos aspectos, porque ya ha dejado marcada la primaria una instancia que se ha modificado. Creo que el trazo grueso es distinto. ¿En qué sentido? Bueno, que ahora hay una elección entre dos. Ya el viejo esquema de la elección entre tres en la provincia de Santa Fe e incluso en la ciudad de Rosario ha cedido terreno y acá la cosa es Hapkin o Zuckerman y es Bonfatti o Perotti. Y nada más. Esto en cuanto a los cargos ejecutivos. Y creo que lo saben además y lo han asimilado bastante bien, tomando en cuenta que por delante hay, para Cambiemos, una elección nacional en la que sus principales dirigentes ya están pensando, sin ir más lejos, Federico Angelini, que es el presidente del PRO y va a ser el primer diputado nacional, está efectivamente tratando de contener con una estructura que se va a generar sobre todo en las instancias legislativas, la militancia, la participación, el armado, el aparato del PRO, para decirlo de algún modo. Porque Chumpitaz va a ser diputado provincial y con él probablemente 3 o 4 legisladores más, y Daniela León va a ser concejala y tal vez 1 o 2 concejales más. Pero eso es todo, que no es poco, pensando además en lo que va a ser una elección nacional en la que Angelini encabezará la lista de diputados. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se viene es una semana o 10 días muy intensos en donde, independientemente de la presencia en los debates, por ejemplo, de José Corral, la discusión es Bonfatti o Perotti. Y de eso vamos a estar hablando ya la semana, esta y la que viene, y por supuesto la precedente, lo mismo que la elección en la ciudad de Rosario. Pero lo que queríamos referir en el comienzo, antes de ir al corte y después el reportaje con Silvio Burger, es el contraste que se pudo advertir en el fin de semana en lo que el 25 de mayo trajo como movimiento o como situación o fecha o punto para algunos de partida y otros, en principio, y creo yo, punto final, porque es el último acto de Mauricio Macri como presidente de la República para un 25 de mayo. Salvo que resulte reelecto, cosa que no creo que ocurra, pero independientemente de eso, como mandato presidencial de su primer periodo, fue el de ayer el último. Y la verdad es que probablemente haya sido el más triste, el más delucido, el más apagado de todos, en un contexto absolutamente desprovisto de fervor patriótico o popular, de fervor en definitiva, es más, desprovisto de gente, ¿no? Miren qué lamentable son esas imágenes de un cuerpo de granaderos escoltando a un presidente acompañado por su gabinete, su esposa, la vicepresidenta, sin nadie, prácticamente nadie alrededor, y no porque tal vez no haya habido gente que hubiera querido ir a ver eso. Es más, a los niños pequeños mostrarle al presidente, y dice, ahí que va el presidente, sea cual fuera el presidente, les deja una marca. Miren para atrás, nadie, todo vallado, todo contenido, separado, alejado, frío. Después vienen cosas que son francamente anecdóticas, ¿no? Si el presidente sabe o no sabe persignarse, parece que otra vez lo hizo al revés de lo que marca la liturgia.
la homilía de Monseñor Poli, que tampoco fue nada para recordar, y una situación, como decíamos antes, de protocolo que al propio presidente me parece que le molesta, ¿no? Digo, Mauricio Macri, si pudiera, no iría a los Te Deum, no iría a Tucumán el 9 de julio. Es más, Mauricio Macri cree, porque le ha enseñado así en Cardenal Newman, que los patriotas estaban muy tristes y muy angustiados. Esto lo dijo cuando un 9 de julio, ¿no? Pero a los efectos de la historia y de la interpretación de lo que representan esas fechas, como el 25 de mayo, para mí también la más importante de todas, más que el 9 de julio, pero con las mismas connotaciones, o el 3 de febrero con el combate de San Lorenzo, u otras fechas que son épicas para la historia argentina, al presidente ni le va ni le viene, me parece, ¿no? Es más, hasta diría que sería lo mejor que podríamos conseguir esa indiferencia, porque decir en un acto, que creo que era el bicentenario del 9 de julio, al rey explicarle lo angustiado que estarían los patriotas porque iban a ser independientes. Y ya verdad que yo no me imagino, ¿no? En ese congreso que presidía Francisco Narciso Laprida, ¿no? Que después fue perseguido y tuvo que irse al exilio. Esas son parte de la historia que tal vez tampoco conozca el presidente. Digo, esa interpretación de los hechos, de los gestos, de los actos patrios se trasunta luego en la conducta del día a día, de lo cotidiano, del hoy, en el manejo de la cosa pública, en la conducción de los destinos de un país. En la otra punta, si se quiere, y no por esta historia de la grieta y demás, pero sí por una cuestión de pensamiento, de fervor popular, recuerdo lo que fue el bicentenario, ¿no? De 1810, en esos actos y fastos extraordinarios frente a la Casa Rosada, o el último en el que Cristina Kirchner fue la presidenta, el 25 de mayo de 2015, el panorama era completamente diferente. Y se parecía mucho a este que vamos a ver ahora, que es el de presentación de la fórmula en Merlo, donde Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la figura convocante, más allá de que el candidato a presidente de ese sector sea Alberto Fernández, ¿no? Un discurso diferente, un living, con sillas delante, con la gente sentada, y más atrás, por supuesto, sí, ya los más jóvenes o los grupos políticos que movilizaron y acompañaron a la expresidenta junto a quien será el candidato a presidente Alberto Fernández y el intendente de Merlo. Un discurso moderado, una participación multitudinaria y un Alberto Fernández, fíjese el contraste, ¿no? Lo que decíamos antes, que paso a paso va consolidándose y tratando de ampliar un espectro que tiene garantizado el voto de quienes siguen a esta mujer. Y ahí está Axel Kicillof, y más atrás se le pedía a otros dirigentes como Magario, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y de distintos lugares que concurrieron a ese acto de lanzamiento. Digo, vamos a tener una campaña muy intensa. Nosotros todavía tenemos 20 días en Santa Fe en los que vamos a estar dominados por la cuestión estrictamente local, ¿no? Y de eso vamos a hablar también mañana, ¿no? Cómo la provincialización de la elección puede ser útil a los tres candidatos. Porque tanto Perotti como Bonfatti y Corral se han ocupado de instalar la discusión en el territorio de la provincia. De Corral yo lo entiendo, porque la verdad que hasta cambiaron el color, dejaron el amarillo y se fueron al anaranjado. Dejaron los globos, dejaron la tipografía y por supuesto también todo el merchandising que rodeaba a Cambiemos. El teorema de McAllister, cuanto más cerca se está de Macri, más fácil se pierde. Eso dijo el candidato pampeano, es jugador de fútbol de Boca Juniors. Y hoy los radicales están reunidos en su convención nacional para ver qué deciden. Si más que no quebrarse, que se quiebre, así era, que se quiebre pero que no se doble, ya eso no se usa más, ha quedado sepultado por la praxis política y me parece que viene de enroscarse más que no doblarse, porque van a ver de qué manera consiguen más en la negociación política con el PRO. Integrar la fórmula, azuzar con que se baje Macri y vaya Vidal. En realidad, lo que quieren es sacar la más alta cotización y provecho de esta unión transitoria que tienen, como han tenido con otros sectores en otros momentos de la historia, nada más que ahora, con algunas actitudes vergonzantes y otras vergonzosas. Y ahí veremos de qué manera se paran algunos dirigentes radicales que no están de acuerdo con seguir siendo el furgón de cola de un gobierno que ha endeudado nuevamente al país, que ha fracasado en su política económica, que ha retrocedido en la estructura social, degradando los ministerios de salud, de educación, de ciencia y técnica, y que evidentemente con algún grado de memoria
aunque sea esa memoria genética que puede llegar a tener el radical de toda la vida, les dará algún grado de pudor o de vergüenza seguir avanzando o participando de todas estas determinaciones, ¿no? Pero bueno, también de eso vamos a estar hablando en el curso de esta semana, cuando haya un resultado definido de la Convención Radical, que presumo será permanecer en Cambiemos, pero cuando uno se queda, se queda. El pero y todos los peros después son, francamente, para mí, accesorios. Bueno, los invitamos a quedarse. Hacemos la primera pausa y cuando volvamos vamos a estar conversando con Silvia Osburger, diputada provincial, que además va por la reelección, ¿no? Acompañando la lista que encabeza Rubén Giustiniani, que ha sido una de las pioneras en el tema de la ampliación de derechos, la búsqueda de la igualdad en el tema de la mujer y fundamentalmente en la despenalización del aborto, con distintas características a lo largo del paso del tiempo, porque este proyecto que se va a presentar mañana y arranca la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, es diferente al que tuvo media sanción en el Senado y fue rechazado en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cuáles son las cosas que se han modificado. Se aprobó en diputados y se rechazó en el Senado, para ser justo y correcto con la información. Vamos a ver cuáles son las cosas que se han modificado y si eso puede ayudar a que salga ahora aprobado. Si hay cambios de fondo, si hay un ayornamiento semántico. Vamos a hablarlo con Silvia, que es una experta en este tema, después de la pausa. Enseguida venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Silvia Osburger, diputada provincial por Igualdad y Participación, ese es el nombre de la agrupación, compañera de bancada de Rubén Giustiniani. Así es. Y ahora, después de haber sido diputada nacional también durante un periodo, en ese momento por el Partido Socialista, que no hay diferencia, digamos que es el cuño es ese, ¿no? Ese es el origen. Habiendo trabajado en el Congreso, ¿en qué periodo? 2005-2009. Bien. 2005-2009, o sea que hace más de 10 años, o hace 10 años que dejaste esa banca. Así es. Y yo me acuerdo de haberte entrevistado en algún momento de ese lapso, precisamente por una ley que supusiera la legalización, la despenalización tal vez, vos me vas a ubicar mejor, porque los tiempos han cambiado y se ha ido evolucionando francamente en ese sentido, ¿no? Sí, yo fui como diputada la primera que presenté el proyecto de la campaña. La campaña se conforma hace 14 años y en el 2008 por primera vez presentamos un proyecto elaborado por la campaña. Yo fui como diputada la primer firma, en ese momento acompañada por 21 diputados y diputadas más. Mirá si las cosas no habrán cambiado. Claro, de esos 21, porque me parece que son en algún punto los pioneros, ¿no? Así es. Bueno, en ese momento estaba Juliana Di Tulio, Ajá. había diputadas radicales de Córdoba, no recuerdo en este momento el nombre, bueno... estaba Eduardo Di Polina del Partido Socialista en ese momento, muy poquitos, solo 21. Solo 21. Bueno, sí. En una década el cambio ha sido realmente extraordinario, ¿no? Extraordinario. Creo que el gran cambio es el ingreso de mujeres y adolescentes muy jóvenes al movimiento de mujeres, que hasta ese momento, por qué no decirlo, era de mujeres de más 40. Claro. Que es cuando, bueno, se siente fuertemente la discriminación hacia las mujeres. Pero el 2015, el 3 de junio, el primer 3 de junio, hace un punto de inflexión en el movimiento, se incorporan adolescentes y jóvenes interpeladas por la violencia sexista. Recordemos que Chara Páez es asesinada en Rufino, y a partir de ahí cambia sustantivamente la historia, se empiezan a incorporar en la agenda pública y política las reivindicaciones históricas del feminismo y hoy tenemos una composición de la agenda política donde en forma permanente los temas, las reivindicaciones del feminismo están en los primeros lugares, ¿no? Claro, y había un momento en el que políticamente en la presidencia 2005 terminaba, bueno, estaba Kirchner, te tocó esa transición, vos fuiste 2 años con Kirchner y 2 años con Cristina, diputada. Bueno. Pero fue siempre una mayoría kirchnerista. Parlamentaria importante, con una presidenta, primero primera dama, luego presidenta, que no estaba a favor. No, siempre se trabó. En realidad, en los 12 años del gobierno kirchnerista se trabó el debate
por el aborto, aunque había mujeres integrantes de ese espacio que lo propiciaban. Fuertemente, claro. Sí, de hecho Juliana Di Tulio fue una de las que... Y fue presidenta de bloque luego fue también, presidenta, ¿no? de bloque. Claro. Pero la historia, yo siempre digo, la historia cambia con la fuerza del movimiento. Bien. No es Macri el que habilitó el debate. No, por supuesto. Macri pensó que con esto distraía algunas otras cosas. Hizo la del Tero. Cacarear en un lugar y ponerle huevo en otro. Le salió mal, ¿eh? Le salió muy mal. Le salió mal a él. Y le salió bien a la sociedad argentina, me parece. Es así, le salió bien porque la posibilidad de legalizar el aborto es construir un mundo más justo. Hoy se mueren las mujeres pobres, las humildes, las que no pueden acceder a un aborto seguro, y las mujeres de sectores medios pueden realizar esa práctica en condiciones seguras, resolver ese problema. Y casi siempre en la clandestinidad, en lugares donde supuestamente no deberían practicarse, y se practican porque hay ese nivel, en algún punto, de hipocresía, en otro de vamos a hacerlo para ayudarlo, ¿no? Porque quiero decir, acá hay una cosa que se va cruzando, ¿no? En cuanto a la conciencia de quien practica un aborto, sabiendo que convencidamente está ayudando a alguien que ha tomado una decisión difícil que además la orilla a la clandestinidad o a la ilegalidad. Sí, El secreto de Vera Drake, no sé si viste esa Claro película. que sí. Es así, o sea, lo importante es ponerse en el lugar de la otra. A veces nos parece que en la vida hay cosas que no nos van a pasar, pero yo siempre digo, pongámonos en el lugar, si somos mamás o papás de una niña violada a los 11 años, y que queda embarazada. Sí, ¿Qué esperamos para esa niña? Como es el caso de Tucumán, de Salta, tantos casos que hemos vivido, que los grupos antiderecho impedían que se realizara una práctica que desde 1921 es legal, ¿no? Ahora, Silvia, el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados después cayó en el Senado, pero tuvo una mayoría importante. Ahora no es exactamente el mismo. Primero porque una vez que se vota pierde estado parlamentario, creo que es así reglamentariamente. Una vez que se rechaza pierde estado parlamentario. Hay que hacer un proyecto nuevo. El proyecto nuevo, ¿qué diferencias tiene y de qué tipo? Porque algunos dicen, bueno, tal vez para que se apruebe, como pasa con algunas otras leyes, se flexibiliza, se afloja, se hace más suavecito, más light. No es el caso. No es el caso. Este recepta todo el debate que fue importantísimo del 2018. O sea, nosotros escuchamos ese debate y lo tenemos en cuenta. Insiste en las 14 semanas para legalizarlo, es decir, donde cualquier mujer puede, sin explicar por qué, tomar la decisión personal. Y a partir de la semana 14, con las causales que hoy son legales, violación o riesgo de salud y de vida. Excluye la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia ha sido sistemáticamente un mecanismo de obstaculizar. Sí, dilación y obstaculación, por tanto, al final. Exactamente. Incluye modificaciones al Código Penal donde ponemos sanciones a quien obstaculice la práctica, como es el caso de Chipoletti, que ha sido condenado, ese médico que impidió un aborto legal de una mujer violada. Insiste en incorporar lo que tiene actualmente el Código Civil y Comercial en relación a las personas menores de edad, la capacidad progresiva de poder decidir la práctica, y las personas con discapacidad en esa autonomía que tienen derecho a ser escuchadas y a resolver ellas mismas si desean o no la práctica del aborto. Bien, mientras nosotros conversábamos veíamos algunas imágenes de las impresionantes movilizaciones que se dieron a lo largo del año pasado y que yo creo que marcaron también un punto de inflexión en todo el contexto social y no exclusivamente en lo relacionado con los derechos de las mujeres, el aborto legal, sino en una dinamización de la sociedad, creo yo, que no se producía por ningún otro movimiento que no fuera el de las mujeres inicialmente. Creo, sin dudas, que hoy el movimiento de las mujeres, por esta causa originalmente, pero ampliado a los otros derechos, a la pretensión de igualdad lógica y razonable, creo que es el factor más intenso de la política argentina hoy, que atraviesa partidos, por otro lado, ¿no? Atraviesa todas las organizaciones políticas, atraviesa todos los sectores sociales, y creo que el feminismo es hoy el único elemento enormemente dinamizador de la política argentina, seguro, y en Latinoamérica y en algunos lugares del mundo también, ¿no? Como que además esta comisión que vos integrás, Mabel Gabarra también de acá de Rosario, de acá de Rosario también, está integrada por distintas mujeres de pensamientos políticamente hasta podría decir opuestos, ¿no? Que disputan espacios de poder, que no se ponen de acuerdo en otras cuestiones vinculadas a la economía o a la educación. Esto es así. Esa fue la construcción que se hizo desde la campaña y desde el movimiento, ¿no?
Pensemos que la integran, insisto, mujeres de todas las organizaciones políticas, de distintas organizaciones sociales, que discutimos fuertemente desde otros aspectos y sin embargo en esto estamos de acuerdo. Mañana la presentación Es en Diputados a las 17:30 horas, es la conferencia de prensa, va a haber un movimiento en la calle también acompañando esa presentación y acá en la ciudad de Rosario en la Facultad de Humanidades, porque muchísimas personas no pueden viajar, así que vamos a estar ahí. Se va a poner una pantalla gigante para que la gente pueda verla, claro, la en el patio de Humanidades. Así es. Perfecto, vos vas a estar allá obviamente. Yo voy a viajar, sí, he estado siempre en las 7 presentaciones anteriores. Y en los años anteriores cuando no iban ni siquiera los mobileros a ver qué estaba pasando con esas mujeres en el Congreso, ¿no? No, teníamos que mandar las fotos, Pero es un reconocimiento muy que poquitas. una diputada del PRO, creo que fue, que en el debate en la Cámara hizo el listado. Los Penato. Se tomó el trabajo, me parece muy bien, ¿no? Porque además del PRO, esto también hay que decirlo, por lo que hablábamos antes, cómo esto atraviesa las fuerzas políticas, sociales y demás, hizo un reconocimiento con nombre y apellido de todas las mujeres que habían trabajado en el Parlamento y por supuesto, y no era por orden alfabético, sino por orden de aparición, ¿no? Que Asburger estaba entre las primeras. Sí, así es, así es. Un gustazo haber podido participar de la construcción de esta historia y estoy segura que este año va a ser ley. Sí, ¿no? Así es. Tengo el convencimiento porque ya se ha despenalizado socialmente. Cada vez hay más consenso. Y que la ley tiene que acompañar lo que la sociedad la está costumbre insistiendo y está planteando. Gracias por venir, Silvia. Mañana vamos a ver qué pasa. Muy amable, ¿eh? Nos vamos a la pausa, venimos enseguida para el tramo final del programa. Ya estamos. Bueno, muy bien, estamos aquí para despedirnos, anunciarles que mañana en el programa a partir de las 2 de la tarde vamos a recibir la visita del candidato a intendente por el Frente Progresista, Pablo Hafkin. Así que ese es uno de los entrevistados, veremos la temática que abordamos también para complementar nuestro trabajo periodístico. Ha sido un gusto, volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.